Cuando se proclama la Segunda República, el 14 de abril de 1931, Alfonso XIII se asoma al balcón del Palacio de Oriente para saludar a las personas que habían acudido a despedirle. El rey pidió calma ante los gritos y la indignación de sus partidarios. El dictador Miguel Primo de Rivera había dimitido un año antes, lo que había hecho que el monarca convocara elecciones municipales con el objetivo de ver el apoyo que le brindaban los españoles. Tras conocer los resultados, compartió su conclusión en una carta publicada en ABC el mismo 14 de abril. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Pero, ¿era cierto que la monarquía había perdido apoyo? El número de concejales monárquicos superó al de los republicanos en más de 2.000, pero los segundos triunfaron en la mayoría de las capitales de provincia, sobre todo en Madrid y Barcelona. Eso dio pie a que los partidarios de la República pensaran que debían tumbar a la monarquía, como así ocurrió. Son muchas las teorías que rondan detrás de la caída de la monarquía y de la llegada de la Segunda República. Una de las que tuvo más peso en la prensa y en los círculos católicos conservadores tenía que ver con la masonería. Soy Israel Viana, redactor de Historia de ABC. Y yo, Manuel Garre, de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia... ¿Estuvieron los masones detrás del triunfo de la Segunda República? El almirante Juan Bautista Aznar, último presidente del gobierno en el reinado de Alfonso XIII, resumió el cambio de régimen en España con la siguiente pregunta: ¿qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Algo tan repentino trae consigo teorías, especulaciones y preguntas. Una de ellas es: ¿estuvieron los masones detrás de la caída del cambio de régimen? El historiador Francisco Martínez Hoyos, en su ensayo Una historia de la masonería en España, profundiza en esta teoría de la conspiración que atañe a la sociedad secreta más extendida del mundo, según la definición de la Enciclopedia Británica. Pensamos que la masonería nace en la Edad Media, la denominada masonería operativa, y que de ahí en el siglo XVII pasa a la masonería especulativa. El problema es cómo se hace esa transición. O sea, no está nada claro. Creemos que los orígenes medievales de los masones son más un mito que otra cosa. En España llega en el siglo XVIII con grupos aislados, escasos, y como organización en el siglo XIX. En la época de Primo de Rivera, los masones se encuentran perseguidos y piensan que como el régimen de la Restauración no permite un cambio de una forma pacífica hacia un sistema reformista, pues creen que ha llegado el momento de establecer una república. Nada más proclamarse la República, los masones mostraron una alegría rotunda por la llegada del nuevo régimen. En las páginas del Boletín Oficial del Grande Oriente, principal órgano de expresión de la logia en España, mostraban su satisfacción porque se había roto con la vieja monarquía de una vez por todas. Mientras tanto, en la Iglesia no eran pocos los que juzgaban que la masonería había sido decisiva para forzar la caída del rey. La teoría estaba tan extendida que incluso algunos miembros destacados de la Compañía de Jesús enviaron informes confidenciales al cardenal Pacelli, el futuro Papa Pío XII, en el que señalaban que las logias masónicas habían brindado su protección a todos los críticos de la monarquía. En esas misivas aseguran también que Primo de Rivera y el ministro del Interior, Severiano Martínez Anido, se habían equivocado al no conceder ninguna importancia al peligro que representaban los masones en España. En tiempos de la Segunda República, la izquierda es una realidad plural, la masonería también lo es. Las coincidencias, por tanto, hay que buscarlas de una forma extremadamente general. Hay una común inquietud por establecer un Estado moderno, laico, donde haya libertades, pero más allá de eso, los masones en general son burgueses.
Eso hace que tengan poco en común con la izquierda más revolucionaria, más proletaria, la izquierda que quiere una revolución social. De ahí que esos mitos que hacen que la República venga de la masonería no se sustenten sobre una base real. Las declaraciones públicas que se sucedieron durante los años republicanos ayudaron a alimentar esta teoría. Los jesuitas fueron los máximos representantes de este sentimiento alarmista con respecto a los masones. Su juicio era compartido por cardenales y arzobispos como Pedro Segura. En otra carta enviada al futuro pontífice, Segura decía que la República tenía su origen en una revolución promovida conjuntamente por los masones y los bolcheviques rusos. Una de las principales organizaciones masónicas de España, el Grande Oriente, no hacía nada por desmentir estas afirmaciones, sino todo lo contrario. Se aprovechó de que muchos de los artífices de la República se habían formado en sus logias y estaba convencido de que el nuevo gobierno se debía a los masones. Por otro lado, la Gran Logia Española, la que más miembros tenía en sus filas, mostró una alegría similar y su apoyo incondicional al primer gobierno provisional, en el que además había diversos miembros de la orden, algunos tan relevantes como los futuros presidentes Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio y Santiago Casares Quiroga. Es cierto que muchos querían una república y que hablaron de cómo establecerla, pero estaban divididos entre ellos. No es lo mismo el Gran Oriente Español que la Gran Logia de España, y no tenían fuerza para establecer unas directrices de obligado cumplimiento. Los masones, la mayoría de las veces, actuaban en función del partido político al que pertenecían, no de las directrices que recibían de la organización masónica. La República vino porque lo quisieron la mayoría de los españoles, no porque ninguna organización en la sombra conspirara a tal fin. Había en el bando republicano republicanos católicos como Alcalá Zamora. Que en un país haya católicos de una adscripción política determinada, significa que es la Iglesia la que mueve los hilos, ¿verdad que no? Pues en el caso de la masonería apliquemos el mismo razonamiento. La Iglesia estaba al corriente de la presencia de los masones en los puestos de más responsabilidad del Estado. En la carta enviada al Papa Pío XI, el cardenal Segura incluyó una lista de los ministros y los altos cargos de la administración que pertenecían a la masonería. La presencia masónica también se daba en el Parlamento. Según los estudios más fiables, la cifra de diputados masones oscilaba entre los 120 y los 183. Sea una cifra u otra, es un porcentaje importante si tenemos en cuenta que había 470 diputados en las Cortes. En cuanto se instauró la Segunda República, los masones se pusieron en contacto con muchas de las grandes logias extranjeras para pedirles que presionaran a sus gobiernos y reconocieran de inmediato a la nueva República Española. La petición obtuvo respuestas de lo más variadas en Austria, Chile o Francia, algunas de ellas positivas. Otra de las publicaciones masónicas importantes, el Boletín Oficial del Supremo Consejo del Grado 33, llegó a decir que el nuevo régimen se basaba en los grandes principios de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. En los medios conservadores de la época, la teoría de que los masones habían traído la Segunda República era dogma de fe. Eso, y que los masones eran culpables de cuanto malo había en la historia de España. Naturalmente, nada de eso era cierto, pero de una teoría incierta pueden derivarse consecuencias reales. La teoría conspirativa, al final, tanto en la República como en la Guerra Civil, se tradujo en una política de hostilidad hacia los masones que acabó teniendo consecuencias trágicas en la guerra en forma de persecuciones y ejecuciones. La prensa siguió alimentando la teoría a medida que pasaba el tiempo. En enero de 1932,
En el diario republicano La Voz de Menorca apareció un artículo que elogiaba la presencia masónica en el poder. El texto comenzaba ridiculizando el miedo que algunos tenían por la masonería y aseguraba después que los líderes políticos del momento procedían de las logias. Según la opinión del diario, esto se debía a que la República había traído a los mejores y que los mejores eran siempre los masones. El artículo terminaba declarando: «Gobiernan, en efecto, los masones, ya era hora». Desde el punto de vista conservador, la masonería representaba prácticamente la antesala del infierno. En 1933, el cardenal Gomá publicó un documento titulado Horas Graves. En él denunciaba la persecución que sufría la Iglesia a manos de las autoridades republicanas y añadía que la masonería tenía mucho que ver con esa política hostil hacia las religiones. Gomá describía a la masonería como una secta parricida que intentaba matar a Dios en el alma del pueblo y cuyos miembros eran hijos colaboradores de Satanás. Para numerosos católicos, las leyes anticlericales que había instaurado la República obedecían a la perfidia masónica. Yo no diría que la masonería como tal se sintió defraudada con la Segunda República, sino que un sector de la masonería pensó que los cambios no iban excesivamente rápido. Esta cosa del desencanto me parece muy interesante porque ofrece un paralelismo con lo que después será la transición, en la que muchos se sentirán defraudados con un sistema que, a su parecer, no había dado todo lo que ellos esperaban. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 fue una catástrofe para la masonería, un desafío para el que no estaba preparada y que provocó la desarticulación de la organización. La guerra también dividió a los masones que lucharon en ambos bandos. Por ejemplo, hubo un alto porcentaje de masones entre los miembros de la Armada y la aviación militar que permanecieron fieles a la República. Otros, en cambio, se sumaron al golpe de Estado con el entusiasmo propio de los conversos, renegando de su pertenencia a la orden, como si ésta hubiera sido un pecado de juventud. Una de las principales medidas de los sublevados en 1936 fue el asalto, saqueo, incautación y destrucción de los locales masónicos, al igual que se hizo con centros obreros o del Frente Popular. El franquismo metió en el mismo saco a masones y marxistas y aprobó varias leyes antimasónicas. Franco llevaba años obsesionado con la orden. El primer decreto contra los masones se publicó el 15 de septiembre de 1936. En su primer artículo se decía: la francmasonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como reo del crimen de rebelión. En esa fecha de septiembre de 1936, muchos masones españoles ya habían sido fusilados. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.